Quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Juan Carlos Pinzón. Fue ministro de la Defensa del 2011 al 2015 y fue representante diplomático embajador de Colombia en los Estados Unidos entre el 2021 y el 2022. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Dani, un gusto saludarla. Aquí encantado de compartir con ustedes. A ver, mientras la seguridad en Colombia pareciera hacer aguas, todavía el país no se repone de la sorpresa del aviso o del anuncio del presidente Gustavo Petro de movilizar hacia la frontera con Venezuela algo más de 20.000 hombres hacia este punto de la geografía. ¿Eso no es una irresponsabilidad, digamos, con los colombianos en general? ¿O por lo menos no tener el país en la cabeza? Lo que uno concluye con la administración del presidente Petro en Colombia y sus discursos y acciones, en mi sentir, es que no le importa a Colombia ni el pueblo colombiano. El pueblo colombiano hoy está bajo amenaza de grupos armados, grupos terroristas, organizaciones del narcotráfico, estructuras de minería ilícita de oro. Colombia tiene las cifras de extorsión más grandes de toda la historia. Los tenderos, los vendedores de fruta, los transportadores, los empresarios, los colombianos en general están hoy sometidos a la presencia criminal en los barrios de Bogotá, incluso en los barrios de Medellín, de Cali, ni qué decir de las zonas rurales y los distintos municipios de Colombia. Es muy doloroso. Y a este señor no le importa Colombia ni los colombianos. Él le importa su ideología y sus socios en lo que yo he llamado el narcocomunismo, que es los viejos comunistas que se han venido organizando, utilizando los fondos del crimen organizado, del narcotráfico en particular, y de esa manera consolidando el poder. Venezuela hoy es un régimen narcocomunista, ya sin máscaras, esto es lo que hay, y el señor Petro, eso es lo que quiere para Colombia. Entonces, cuando él anuncia que va a mandar tropas, pues por un lado, si fuera cierto que lo fuera a hacer, es un abuso con los colombianos y con sus instituciones. Pero la otra realidad es que no tiene con qué. Entonces dice cosas como hacen típicamente estos señores del socialismo del siglo XXI, que son discursos y prosopopeya, pero nada de verdad y realidad. Y anuncia que va a llevar 25.000 hombres, que el país no tiene. A Colombia le faltan hoy 90.000 hombres entre los militares y policías para poder escasamente controlar como debería ser el territorio colombiano. Entonces, termina siendo todo esto una quimera, una mentira, una falsedad para quedar bien con sus socios y en cambio sí poner en riesgo a los colombianos donde no actúa para defenderlos y metiendo a Colombia en un problema con los Estados Unidos. Colombia es aliado estratégico, no miembro de la OTAN. Colombia ha sido el país más importante en el continente en esa relación estratégica con Estados Unidos, que ha significado comercio, inversión, desarrollo económico y efectos positivos en la seguridad en Colombia. Él quiere romper eso y está provocando y viendo cómo provoca eso. Entonces, me parece importante dar todo este contexto porque ese es el escenario en el que estamos. Bueno, vamos a intentar desglosar ese contexto que usted señala. Comienza diciendo que a Colombia le faltan 90.000 hombres aproximadamente en pie de fuerza. Hay quien piensa, exministro, que ha habido una estrategia particular para minimizar y disminuir las Fuerzas Armadas en Colombia. ¿Está usted de acuerdo con esta hipótesis? No tenga duda, es parte de la estrategia. Desde el primer día la intención fue decapitar las Fuerzas Armadas, entonces excluyeron de la línea de mando decenas de generales, tanto del ejército como de la policía, de la armada, de la Fuerza Aérea, típicamente los que tenían más experiencia, más formación y victorias probadas contra el terrorismo y el crimen organizado en Colombia. Entonces, claro que era una estrategia. Dos, les han cortado los fondos a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de equipo, aeronaves, etcétera. Tres, han hecho populismo tratando de colocarle ingresos adicionales a la gente que presta el servicio militar, pero que se sabe que no se pueden llevar a responsabilidades asociadas al combate del crimen organizado por los riesgos y el entrenamiento que aún no tienen.
incluso esto asociado a sentencias que la misma Corte Constitucional ha dado en el pasado. Entonces, todo es una estrategia para amarrarle las manos a las Fuerzas Armadas, debilitarlas en su capacidad y dejar a los colombianos totalmente expuestos al dominio territorial y criminal en distintas partes del territorio colombiano. Es muy grave, y lo bueno es que las orejas al lobo ya se le vieron y el país ya está hablando con claridad estas cosas. Claro, los colombianos ya están pagando un costo, la seguridad va en deterioro, ha aumentado el homicidio, ha aumentado los números de ataques terroristas, han aumentado las extorsiones, está deteriorándose el ambiente de seguridad y la percepción hoy, obviamente, es que el país se está devolviendo algo así como 30 años en materia de seguridad. Por eso hay que cambiar ya. Colombia no puede permitir que después de agosto del 26 sigamos por esta tendencia que está empobreciendo más a los colombianos, por supuesto exponiéndolos, y volvimos a ser el país del miedo, cuando nos habíamos convertido en el país ejemplo en toda América Latina. Y lo más triste, los colombianos pareciera que no entendieron el mensaje que nuestros hermanos venezolanos nos dieron. Aquí vinieron millones de venezolanos a Colombia y nos dijeron, mire, nosotros éramos el país más rico del continente, pensamos que nunca nos iban a conquistar o imponer el comunismo como nos lo impusieron, y pasó. 8 millones de venezolanos se fueron de Venezuela, 5 pasaron por Colombia y casi 1,5 millones se quedaron. Pero a propósito, de Colombia ya se han ido 1,5 millones de personas, varios de ellos venezolanos, porque algún amigo venezolano me decía, y perdóneme el español, pero me decía, el perro no lo capan 2 veces. Y los venezolanos que están aquí han dicho, esto va a pasar, nos vamos antes de que pase. Los colombianos tenemos que entender que estamos ante un riesgo que no es teórico, de terminar convertidos en una narcocracia y que nos impongan el famoso narcocomunismo, que solo deja feliz a las élites para que den discursos grandilocuentes, sueñen con Bolívar, es más, maltraten a Bolívar. Si alguien fue un hombre importante fue el Libertador. Si volvieran a nacer, se moriría de ver esta tragedia en que con su nombre unos delincuentes han tratado de destruir su propio pueblo de Venezuela y ahora Colombia. Quieren consumirse la Gran Colombia. Eso no lo podemos permitir. Yo coincido plenamente con usted. Ahora, a ver, señor Pinzón, usted habla de la estrategia de disminuir las Fuerzas Armadas. La pregunta que siempre me queda, y se lo hago a usted que estuvo, digamos, comandando las fuerzas, ¿no? ¿Por qué, si Colombia se dio cuenta de que esta era una estrategia, disminuir las Fuerzas Armadas, sacar los hombres más preparados, ¿por qué no levantó la voz lo suficientemente fuerte? ¿Por qué hemos permitido que el ejército mejor preparado de la región haya sido disminuido de esta manera? Pues, Dani, usted entenderá que para mí esto es un dolor más que proporcional, porque fui yo quien tuve el honor de dirigir esas fuerzas, de dejarlas en el punto más fuerte de la historia, con más capacidades y, como usted bien dice, quizá las más fuertes del continente, con excepción de los Estados Unidos. Y por eso son un blanco, a propósito, porque eran el obstáculo entre los objetivos de esa narcocriminalidad política que ha venido prosperando en el continente y la posibilidad de ellos alcanzar esos objetivos. Nuestras Fuerzas Armadas han sido siempre muy disciplinadas, y no solo disciplinadas, sino altamente civilistas, en el sentido de que, a diferencia de Fuerzas Armadas de otros países del continente, llevan más de 70 años convencidas de apoyar la democracia y la libertad y asumir, si se quiere, el mando civil como debe ser. Y lo han hecho de manera responsable. Hay que reconocer que ellas están sufriendo, sienten mucho dolor por lo que está pasando, pero cumplen ese precepto. Ahora, lo que sí creo es que si el gobierno decide violentar el orden constitucional, Colombia tiene unas Fuerzas Armadas que tienen una obligación constitucional de evitarlo. Y ahí es donde, con mucha franqueza, lo voy a decir, si el gobierno decide seguir por ese camino, llegar a ese camino, se va a estrellar no solo con la sociedad civil, las Cortes, el Congreso, pero también se va a estrellar con las Fuerzas Armadas, que estarán obligadas a no permitir que se violente el orden constitucional. Usted menciona esto del orden constitucional porque tiene temor de que
pueda pasar, de que se vaya en ese camino de violentarse o saltarse la Constitución? Y Dania, no quiero ser pretencioso, pero yo miedo no tengo. Yo creo que esto hay que enfrentarlo. Y alguien como yo enfrentó a esta gente y los derrotamos. Y los derrotamos. Y quiero ser empático en eso. Y si toca volverlo a hacer, porque van a amenazar a los colombianos y quieren destruir Colombia, tendremos que hacerlo desde las instituciones, desde la ley, desde la Constitución. Pero al mismo tiempo le digo, lo que sí veo es la mala fe y veo las intenciones. Con estos cambios geopolíticos que está viviendo el mundo, con estas pasiones ideológicas que desafortunadamente Petro traiciona a su propio electorado, porque el electorado de Petro no quería montar Venezuela aquí. La mayor parte de ellos quería era más desarrollo social, querían que llegara un nuevo gobierno que tuviera más ese énfasis. Pero resulta que todo eso ha sido solo palabrería. Entonces, a los primeros que tenemos que invitar a este cambio es a esos colombianos que se sienten hoy traicionados por un presidente que da discursos en condiciones vergonzosas, que dice solamente cosas y discursos, pura retórica, pero que al mismo tiempo está metiendo al país en unos problemas terribles en materia de seguridad, en materia económica, en materia fiscal, en materia del sector energético. El país se puede quedar sin luz, en materia de relaciones internacionales, y me quede decir de lo que está ya pasando. Hay un aumento del 10% en las muertes evitables en salud. Es decir, la gente ya se está muriendo porque estamos empezando a tener un racionamiento de servicios de salud. Por eso el país tiene que cambiar y tiene que alejarse de eso. Pero como muchos de ellos además están metidos en procesos por graves casos de corrupción que todos los días salen, yo creo que algunos de ellos hasta ya tienen temor que para allá en algún momento del 26, 27, las cortes y la justicia de manera independiente tomen decisiones que metan a muchos de ellos a pagar por sus crímenes. Ya hay exiliados 2 individuos del círculo más cercano del señor Petro viviendo en el exterior, pero con órdenes de captura de la justicia colombiana. Esa gente va a querer presionar para que el Petro y sus amigos, y lo mismo hará el régimen de Maduro, porque les interesa que Colombia siga en esa línea, van a intentar ver qué se inventan, llámese más magnicidios, cosa que preocupa mucho, que los criminales les hagan caso a esos discursos exagerados que han dado, o el hecho de seguir con atentados violentos tratando de intimidar a la población colombiana, o cosas más graves como hablan de establecer conmoción interior buscando que eventualmente sindicatos se unan para hacerle un apagón a Colombia o cosas de ese estilo. Hay que tener cuidado con todas estas cosas. Lo mejor es que los colombianos lo sepamos para que estemos como sociedad civil dispuestos a actuar. Porque cierro este punto con esto. Si algo he visto que le ha aterrado a los miembros de ese gobierno es cuando han salido cientos de miles de colombianos a las calles en 2 momentos. Ante el crimen y magnicidio de Miguel Uribe Turbay, hoy para mí un hombre que será recordado como alguien que entregó su vida por la libertad y la democracia en Colombia, por poner el dedo en la llaga y por tener carácter y por ser un hombre joven, dinámico, positivo, pero también el infame caso de ver hoy a criminales de lesa humanidad en el Congreso y en la calle, en el gobierno, y en cambio al presidente Uribe teniendo que estar sometido a una condena. Entonces, estas cosas sí están despertando a los colombianos. La gente salió a las calles y cuando Petro y su gente han visto a esa gente en las calles, se han quedado sorprendidos, textualmente petrificados. Una última pregunta, doctor Pinzón. Usted decía hace unos minutos que el presidente Petro está empeñado en deteriorar la relación Colombia-Estados Unidos. ¿Qué costo pudiese tener para el país los pronunciamientos del presidente Petro en relación a la frontera, al desplazamiento de funcionarios, justo en el momento en que Estados Unidos despliega una fuerza naval en el Caribe y aérea para presionar a Nicolás Maduro? Pues lo primero, las fuerzas militares de Colombia no están obligadas a cumplir ninguna orden para proteger a un narcotraficante, a un usurpador del poder y mucho menos a un dictador
que ha sometido a un pueblo hermano. Las Fuerzas Armadas en la Constitución no dice que tienen que hacer eso. Entonces yo creo que hay una incomodidad muy grande del mando militar cuando tratan de mandar ese tipo de mensajes. Segundo, es evidente que la estrategia del gobierno es tratar de romper la relación con los Estados Unidos. Y aquí yo aprecio un poco la actitud que han tenido los Estados Unidos de mantener cierta cuidado y cierta calma, en el sentido de, por supuesto, tener claro el disgusto y las intenciones del gobierno, pero no dejar fracturar una relación que no es solamente entre los gobiernos, sino es entre los pueblos. El pueblo de Colombia y el pueblo de Estados Unidos son afines desde hace 204 años. Recuerden que el primer diplomático que Estados Unidos mandó al continente americano fue a Colombia. Y el primer país que tuvo un representante diplomático en los Estados Unidos fue esa Gran Colombia. Entonces, aquí hay una alianza y una amistad que no tiene que ver con la gente del momento, sino con la historia y los valores comunes que tenemos de democracia, libertad, libre mercado y, si se quiere, la defensa de los derechos humanos como un mecanismo de promoción del ejercicio de derechos de las personas. Entonces, yo creo que ahí se equivoca Petro al pensar que esto es un juego y simplemente tiene el derecho a llevar al país a cosas que no son. Pero la estrategia está en marcha y obviamente por eso es que el tiempo apremia y necesitamos que el pueblo colombiano se motive, se una, se integre y defienda eso que es importante, la posibilidad de salir de la pobreza. Porque ahí está. El mejor ejemplo de Venezuela es, les prometieron salir de la pobreza. Era un país que tenía algo así como 40% de tasa de pobreza y terminó siendo un país que tiene 90% de tasa de pobreza. Es decir, los pobres que eran pobres son más pobres y los que algo tenían ahora son pobres. Ese es el modelo. Nosotros necesitamos un modelo como el de Singapur, el de Corea del Sur, el de Finlandia, donde la gente que era muy pobre hace 20, 30, 40 años, hoy ya no es pobre. Y donde aquellos que tenían riqueza han podido crear más prosperidad para que haya más riqueza. Se necesita un modelo de creación de riqueza, no de repartición de pobreza y de enriquecimiento solamente de unas élites corruptas y criminales, que es lo que ya hemos visto muy claramente en el caso de Maduro y su gente. Quiero agradecer a Juan Carlos Pinzón, fue ministro de la Defensa y embajador de Colombia en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, doctor Pinzón. Y Dani, mucho gusto, encantado y espero que todo avance bien para su pueblo y para el mío. Ojalá, ojalá y así sea, exministro. Buena tarde.